Para comprender la verdadera dimensión de esta tragedia, es necesario mirar más allá del dolor y adentrarnos en el entorno que rodeaba a Jason Jiménez en los meses previos al accidente. Mientras el público celebraba su éxito, quienes estaban cerca de él comenzaban a notar señales inquietantes, pequeñas grietas en la imagen del hombre inquebrantable que todos creían conocer. Detrás de la sonrisa que mostraba frente a las cámaras se escondía un cansancio profundo. Un desgaste emocional que avanzaba en silencio. Testimonios recogidos por Rocío indican que Jason vivía atrapado en una rutina extenuante. Viajes nocturnos innecesarios, compromisos encadenados sin margen para descansar y una agenda tan apretada que apenas le permitía respirar eran parte de su día a día. Se le veía quedarse inmóvil en los camerinos, con la mirada perdida y los hombros caídos, como si cargara un peso invisible que crecía con cada presentación. Personas de su círculo más íntimo aseguran que había noches en las que no lograba dormir ni una hora completa y que su cuerpo comenzaba a mostrar señales claras de agotamiento extremo. Pero lo más preocupante no era solo el cansancio físico, sino la presión emocional que lo rodeaba. La industria en la que trabajaba es implacable, y quienes dependían económicamente de él veían su rendimiento como una prioridad absoluta. En lugar de permitirle bajar el ritmo, lo impulsaban a seguir adelante sin considerar los riesgos. Cualquier intento de advertencia quedaba silenciado por la urgencia de cumplir con contratos, apariciones y giras. Con cada compromiso, la maquinaria que lo explotaba se alimentaba un poco más de su energía y su salud. En este contexto, Sonia Restrepo se convirtió en su ancla, el único espacio donde podía mostrarse vulnerable sin miedo a ser juzgado. Rocío pudo confirmar que ella fue la única que comprendió completamente el desgaste que sufría Jason y que trató de persuadirlo para que priorizara su bienestar. Sin embargo, la responsabilidad que sentía hacia las personas que dependían de él lo empujaba a ignorar cualquier alarma. Decir que no nunca fue una opción para alguien que creía firmemente en su deber como proveedor y figura principal de su equipo. Esta presión acumulada explica por qué el mensaje grabado en la pista de Paipa tiene una carga emocional tan excepcional. No se trataba de un gesto improvisado o romántico, sino del desahogo de un hombre que se sentía acorralado por circunstancias que escapaban a su control. En sus palabras se percibe un trasfondo de resignación, una especie de aceptación dolorosa ante una realidad que parecía inamovible. Mientras los técnicos revisaban el sonido y su equipo ultimaba los detalles del próximo viaje, Jason se alejó de todos para grabar sus últimas palabras en total soledad. Su decisión revela un estado emocional complejo, marcado por la sensación de estar llegando a un límite peligroso. El clima inestable, los ruidos de la pista y la tensión previa al despegue contribuyeron a crear un ambiente de presagio que hoy resulta imposible ignorar. El contraste entre la imagen pública del artista y la verdad de su vida privada se vuelve aún más evidente al analizar los cambios en su comportamiento durante sus últimas entrevistas. En varias ocasiones, cuando le preguntaban por sus planes a largo plazo, guardaba silencios prolongados, miradas que parecían perderse en una distancia emocional que nadie supo interpretar a tiempo. Algunos creyeron que era simple melancolía, pero hoy esos silencios cobran un significado muy distinto, como si estuviera enviando mensajes que solo ahora somos capaces de entender. Rocío sostiene que este desgaste no fue un proceso repentino, sino el resultado de años de presión continua, de un sistema que priorizaba cada fecha de la agenda sobre su salud mental y física. Al analizar el contexto completo, resulta evidente que el mensaje grabado en la pista no fue casualidad, sino el último reflejo de un hombre que se encontraba frente a un abismo emocional. Lo que viene a continuación revelará cómo esa presión se mezcló con decisiones peligrosas tomadas por quienes debían protegerlo. La cuestión que nadie quería enfrentar surgió cuando comenzaron a aparecer indicios de que la tragedia en Paipa no fue simplemente una fatalidad,
sino el resultado de una cadena de negligencias que se habían acumulado en silencio. Documentos que permanecieron ocultos bajo capas de burocracia revelan fallas mecánicas recurrentes en la aeronave asignada a Jason. Fallas que habían sido reportadas semanas antes sin que nadie tomara medidas reales para resolverlas. Era como si el riesgo hubiera sido normalizado por completo. Según testimonios de trabajadores presentes ese día en la pista, hubo una discusión tensa minutos antes del despegue. Un técnico o un miembro del equipo de mantenimiento habría levantado una advertencia clara sobre las condiciones del avión y sobre el clima poco favorable. Sin embargo, la orden desde los niveles más altos fue que el vuelo debía efectuarse. La agenda estaba comprometida, los contratos estaban firmados y la maquinaria comercial no podía detenerse por algo que consideraban un inconveniente menor. Esta escena resulta reveladora porque expone la fragilidad de un sistema donde la vida del artista parece tener menos peso que las obligaciones económicas. Mientras el personal discutía sobre seguridad, Jason observaba en silencio, agotado y consciente de que su bienestar no era la prioridad de quienes estaban al mando. Esa indiferencia es lo que da un nuevo significado a las palabras que grabó en la pista. Palabras que hoy entendemos como un acto de despedida anticipada. Rocío Sánchez Azuara ha documentado que este no fue un incidente aislado, sino parte de un patrón constante en el que se pone a Jason en situaciones de riesgo para cumplir con tiempos imposibles. Esto explica por qué el sentimiento de resignación en su mensaje no surgió de un miedo repentino, sino de una acumulación de experiencias donde la seguridad quedaba siempre en segundo plano. Cada advertencia ignorada se convirtió en un eslabón más de la cadena que culminó en esa tarde trágica. La pregunta que ahora pesa en el aire es quién autorizó finalmente el vuelo cuando los técnicos expresaron dudas. Los informes internos señalan que hubo decisiones tomadas con prisa, impulsadas por el temor a las cláusulas de incumplimiento en los contratos y no por la responsabilidad humana que debió prevalecer. Es una historia que se repite con demasiada frecuencia en la industria del entretenimiento, donde la urgencia por cumplir con compromisos puede nublar el juicio incluso de aquellos encargados de proteger la integridad de los artistas. A medida que Rocío profundizó en la investigación, salieron a la luz testimonios que daban cuenta de momentos previos al accidente en los que Jason se mostró especialmente inquieto. Algunas personas cercanas mencionaron que lo vieron más callado que de costumbre, como si estuviera procesando una preocupación que no se atrevió a expresar abiertamente. Esa sensación de presagio, combinada con la tensión que se vivía en la pista, ayuda a comprender por qué grabó sus últimas palabras en soledad, como si necesitara dejar un mensaje que hablará por él cuando ya no pudiera hacerlo. Lo más inquietante es que la filtración del audio parece haber surgido precisamente de este entorno cargado de presiones y silencios. Rocío descubrió que alguien con acceso a los dispositivos de Sonia Restrepo fue quien sacó el mensaje de la privacidad absoluta para convertirlo en objeto de consumo público. Las motivaciones podrían haber sido económicas o estratégicas, pero el resultado fue el mismo, una traición profunda que dañó a quienes ya estaban enfrentando un dolor inimaginable. La difusión del audio desvió la atención momentáneamente, pero también abrió la puerta a una realidad más oscura. Mientras el público lloraba por las palabras de despedida, quedaban en segundo plano las decisiones cuestionables que se tomaron ese día. La historia empieza a revelar que hay responsabilidades que deben ser investigadas a fondo. Porque la muerte de Jason no puede reducirse a un accidente aislado. La trama que se esconde detrás demuestra que su final se vio influenciado por una serie de decisiones humanas que pudieron haberse evitado. Mientras la conmoción crecía en redes y medios, Rocío Sánchez Azuara comenzó a revelar otra capa de esta historia. Una que expone el costado más cruel de la industria musical. Porque detrás de la tragedia, detrás del cansancio y de las advertencias ignoradas,
Existe un desequilibrio financiero que resulta imposible de justificar. Los registros contables que salieron a la luz muestran una disparidad abrumadora entre lo que Jason generaba y lo que realmente recibía. Era una cantidad mínima comparada con los millones que su nombre movía cada año. Esta revelación cambió por completo la narrativa. No se trataba solo de presiones laborales ni de negligencias en la pista, sino de un sistema que exprime hasta el último recurso de sus artistas sin garantizarles protección ni estabilidad. Las giras interminables, los viajes improvisados y la falta de descanso no eran simples decisiones logísticas, sino mecanismos para mantener una estructura económica que beneficiaba a unos pocos mientras agotaba física y emocionalmente a quienes estaban en el escenario. Rocío descubrió además que, en los meses previos al accidente, se habían firmado acuerdos que comprometían aún más la agenda de Jason. Contratos con cláusulas que lo obligaban a cumplir presentaciones independientemente de su estado de salud o de las condiciones del transporte. Estos documentos explican por qué las advertencias sobre la seguridad del avión en Paipa fueron descartadas. Cancelar o retrasar un vuelo hubiera implicado pérdidas que algunos no estaban dispuestos a asumir, aun si eso ponía en riesgo la vida del artista. Por otro lado, los testimonios de personas cercanas a Jason revelan que él comenzaba a cuestionar la forma en que se manejaban sus finanzas. Había expresado inquietudes sobre ingresos que no cuadraban, pagos que tardaban en llegar y decisiones que se tomaban sin consultarlo. Estas dudas, según fuentes internas, no fueron bien recibidas y pudieron haber generado tensiones con quienes controlaban su carrera. Este ambiente enrarecido aporta un contexto crucial a la desesperación que se percibe en su mensaje final. La investigación también destapó un dato estremecedor. Rocío tuvo acceso a documentos que indicaban que la aeronave involucrada en el accidente había presentado reportes previos de fallas y que, aún así, seguía siendo utilizada para vuelos privados de alto riesgo. Las decisiones sobre su uso no se tomaban pensando en la seguridad, sino en la conveniencia y el ahorro de tiempo. Este hallazgo demuestra que Jason no solo estaba agotado y presionado, sino que además era trasladado en condiciones que nunca debieron ser autorizadas. Esta cadena de irregularidades retrata un panorama devastador. El artista que el público creía invencible estaba siendo consumido por un sistema que priorizaba los contratos y las ganancias sobre la vida humana. Y mientras Jason buscaba recuperar un poco de control, la maquinaria ya lo había convertido en una pieza más que podía reemplazarse si fallaba. La grabación filtrada, lejos de ser solo una despedida, se convierte entonces en la prueba más contundente de que algo estaba profundamente roto en su entorno. Las palabras que dejó en aquel mensaje adquieren un peso aún mayor cuando se entienden dentro de este contexto financiero y emocional. No era simplemente un hombre cansado, sino alguien consciente de que estaba siendo llevado al límite bajo presiones que nadie debería soportar. La tragedia de Paipa no puede explicarse sin reconocer que detrás hubo decisiones humanas, prioridades distorsionadas y un sistema que falló en proteger a uno de sus talentos más valiosos. Esta historia, que comenzó con un audio filtrado, se transforma ahora en un llamado urgente a la justicia. Lo que viene a continuación revelará las repercusiones que estas investigaciones están generando dentro de la industria y cómo esta verdad incómoda amenaza con cambiarlo todo para quienes se beneficiaron durante años del esfuerzo inagotable de Jason. Las repercusiones de esta revelación comenzaron a sentirse casi de inmediato dentro de la industria musical. Lo que inicialmente parecía ser un caso aislado de negligencia empezó a convertirse en una amenaza seria para quienes habían controlado durante años las decisiones en torno a la carrera de Jason. Productores, representantes y socios comerciales comenzaron a aparecer en listas extraoficiales de investigación, incómodos ante la magnitud de las acusaciones que ahora salían a la luz. La filtración del audio, lejos de desviar la atención,
terminó exponiendo un entramado de intereses que nadie imaginaba tan profundo. Rocío Sánchez Azuara reveló que algunas de estas personas habían intentado frenar la investigación desde el primer momento. Hubo llamadas, presiones y reuniones privadas para evitar que los detalles sobre la avioneta, los contratos y las advertencias ignoradas se hicieran públicos. Sin embargo, la información ya estaba en manos de periodistas, abogados y autoridades que comenzaron a conectar piezas. La verdad se expandía como una ola imposible de detener, y con cada nueva revelación aumentaba la indignación del público. La reacción de los fans fue inmediata y contundente. Miles de seguidores exigieron respuestas claras sobre lo que realmente ocurrió en Paipa, argumentando que un artista del calibre de Jason merecía condiciones de trabajo dignas y un entorno seguro. Las redes sociales se inundaron de mensajes que pedían investigación profunda, justicia para Sonia Restrepo y transparencia en la gestión de la carrera del cantante. Esta presión social contribuyó a que las autoridades aceleraran el proceso, abriendo líneas de investigación que antes estaban estancadas bajo la sombra del poder económico. Mientras tanto, Sonia enfrentó un dolor doble. No solo debía cargar con la pérdida irreparable del hombre que amaba, sino que además se vio envuelta en una tormenta mediática que la señalaba injustamente como la fuente de la filtración. Rocío confirmó que estas acusaciones carecían de fundamento y que formaban parte de una estrategia para desviar la atención de los verdaderos responsables. Sonia, con su silencio digno y su fortaleza emocional, se convirtió en una figura central en la demanda de justicia. Al avanzar la investigación, surgieron pruebas de que la avioneta había sido operada en condiciones irregulares durante meses. Informes que habían sido archivados sin seguimiento detallaban fallas que requerían mantenimiento inmediato. La negligencia no fue un accidente, sino una acumulación de decisiones irresponsables que se ignoraron deliberadamente. Este hallazgo indignó aún más al público, que no podía aceptar que la vida de un artista tan querido hubiera sido puesta en riesgo de manera tan evidente. En este panorama de tensiones crecientes, sectores de la industria comenzaron a distanciarse de aquellos que encabezaban las decisiones cuestionadas. Algunos empresarios buscaron proteger su reputación ofreciendo colaboración con las autoridades, mientras otros optaron por el silencio absoluto. La posibilidad de que surgieran demandas millonarias y sanciones legales generó un clima de incertidumbre que amenazó con desestabilizar a más de una compañía. La historia dejó claro que la tragedia de Paipa no fue el resultado del destino, sino la consecuencia de un sistema que fracasó en proteger a Jason. La filtración del audio, aunque dolorosa, se convirtió en el detonante que permitió revelar la estructura de presiones, negligencias y abusos que lo rodearon. Ahora, con la verdad en proceso de salir completamente a la luz, solo queda esperar las decisiones finales de la justicia y el impacto que tendrán en una industria que por años se benefició de su talento sin garantizarle un ambiente digno. Lo que viene en el siguiente capítulo será decisivo. Las declaraciones que están por presentarse podrían cambiar el rumbo de esta historia y marcar un antes y un después en la manera en que se regula la seguridad y el manejo de los artistas en la música regional.